Dios los bendiga. Bienvenidos a otra enseñanza de la clase Somos como era Jesucristo, era como somos. En el día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante, muy singular y muy necesario para que nosotros entendamos cuánto valemos para nuestro querido Dios. El título es Jesucristo es el precio pagado por nuestros pecados. En Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 4, vamos a empezar ahí. No traigo nada nuevo diciendo que Dios es amor, y probablemente una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios, de su naturaleza, del amor de Dios y de su naturaleza de amor, fue que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo hizo, nuestro Dios lo hizo, para pagar el precio por nuestros pecados, para que nosotros podamos acceder a un tipo de vida que de no ser que Él nos la regaló, jamás hubiésemos tenido. Muy bien, Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué será esto así? Porque Dios es amor, por eso es esto así. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿A ver en qué se mostró? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjese lo que dice. Dios envió a su unigénito al mundo a su Hijo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, y acá me detengo y presto atención a ver en qué consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bien, les comento que la palabra propiciación en castellano proviene de una palabra griega que es la palabra hilasmos. Se las digo porque es importante para nuestro estudio, porque significa básicamente una satisfacción o el medio de satisfacción. Vamos a suponer que dos personas se pelean, entonces la persona ofendida requiere de la otra, que fue el ofensor, un desagravio, una satisfacción por la ofensa hecha. Bien, en nuestro caso, la ofensa la cometió Adán contra Dios, y Dios, quien fue el ofendido, el creador de los cielos y de la tierra, diseñó una manera para que la gente, para lograr esa satisfacción, para que los seres humanos volvamos a tener comunión con Él. Entonces, ese medio o ese pago o reparación es nuestro maravilloso Señor y Redentor, el Señor Jesucristo. Él es la propiciación, Él es la satisfacción o el pago. Estamos en Primera de Juan, vamos al capítulo 2, por favor. En el versículo 1 leemos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo el justo, es la hilasmos, es la propiciación por nuestros pecados, es el pago satisfactorio, es el desagravio, digamos, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan capítulo 3, por favor, el Evangelio de Juan en este caso. Nuestro hermoso Señor es el medio personal por el cual Dios muestra, sin lugar a duda alguna, su misericordia a quien cree en el nombre de Jesús como pago satisfactorio y completo. Jesús fue una provisión amorosa de Dios para todo el mundo. Juan 3, versículo 16, habíamos mencionado lo que decía este versículo hace un ratito. Ahora lo vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Gracias a Dios. Fíjense, cuando alguien lo condena a usted,
Fíjese qué diferente la intención de ese alguien para con usted con respecto a Dios, que no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. La muerte sustitutiva de Jesús fue un pago expiatorio, propiciatorio, satisfactorio y completo de la deuda que había en nuestra contra. No quedó un centavo por saldar. Está todo saldado, está todo, ya nuestra deuda fue cancelada en la vida de nuestro precioso Señor. Hay una palabra hebrea que es equivalente a la palabra hilasmos. Es pariente de la palabra Kippur, que se escribe con K, o bueno, podría quizás escribirse con C, H e I, pero no obstante les digo cómo se pronuncia, Kippur. Y es traducida expiación o propiciación. De esta palabra, un estudioso del hebreo bíblico que se llamaba Michelson dice que tiene una raíz, esta palabra Kippur, o la familia de palabras, tiene una raíz que significa satisfacción, apaciguar, condonar, perdonar, ser misericordioso. Fíjense todo lo que esta palabra involucra, ¿no? Pacificar, purgar y finalmente dice reconciliar. Había un día al año para que el sumo sacerdote hiciera la expiación de los pecados propios y del pueblo. Esto es tan importante para Dios que da sumo detalle de cómo había que hacerlo, cuándo, quiénes, qué ropa tenían que vestir. No se le escapaba ningún detalle. No todas las veces que aparece la palabra expiación y propiciación, quiero que sepan, son una traducción de la palabra Kippur, pero en todos los casos las palabras o los conceptos están relacionados con reconciliación o con satisfacción. Levítico 16, vamos al Antiguo Testamento. Con toda tranquilidad, porque es el mismo autor del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y nos vamos a enterar en esta clase de hoy cosas maravillosas de cómo encaja el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Levítico 16, vamos a hacer así un poquitito, un salpicadito. Versículo 2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, y con esto entrará a Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Vean, aunque era temporal, este carnero era un pago satisfactorio. Recuerden que estamos viendo la sombra de lo que iba a venir, para que Israel en cada sacrificio recordase que venía uno que los iba a librar de todos. Versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Primero, tenía que ser limpio él, el sumo sacerdote. Cuando uno lee estos registros del Antiguo Testamento, tenemos que concientizarnos que son la sombra, que son el tipo de lo que vendría. No se olviden nunca de eso, y que eran temporarios, satisfactorios,
pero temporarios. Muy bien, versículo 14. Tomará luego de la sangre, y lo voy a resaltar porque van a ver la cantidad de veces que aparece sangre en estos registros. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Primero él, después el pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre, como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El deseo de Dios de reconciliar al ofensor, por así decir, con él que fue el ofendido. Siempre dio un medio, una propiciación, un pago satisfactorio, que aunque fuera eventual, aunque fuera temporario, era considerado satisfactorio. Vamos a ver más despacito todo este tema que es muy importante. Fíjate todos los detalles que Jehová nos provee en toda esta lectura. Y además, quizás lo que le dije, el detalle que iba a marcar varias veces la palabra sangre. Qué importante que era la sangre, el derramamiento de sangre, para que haya expiación. Versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Sí, Jehová, gracias. Ya lo entendimos. Esta es como la tercera mención. Algo querrá llamarnos la atención, nuestro querido Dios. Primero tenía que limpiarse el sumo sacerdote y luego limpiar al pueblo. Qué singular que es esto. 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío, la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, lo limpiará, santificará las inmundicias de los hijos de Israel. Estoy leyendo salteadito, 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá, presten atención a esto, lo que dice el 21, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Fíjense el simbolismo. Miles de años antes de que Dios hiciera esto sobre Jesucristo, mirá el simbolismo acá. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Fíjate, es simbólico. ¿Cómo haces para colocar sobre un animal los pecados del pueblo? Además, pobre animal, ¿qué tiene que ver? Pero fíjate el simbolismo. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces la gente lo iba a ir y con eso llevaba ese animal, llevaba sobre sí todos sus pecados y ahí con el animal se perdían los pecados en el desierto. ¿Entendés el simbolismo? Esto es la sombra de lo que iba a venir. 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino. Fíjate los detalles. Primero dice cómo tenía que ir vestido, cuál era la vestimenta. Luego sale, se saca las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua. Mira todos los detalles en el lugar del santuario. Y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio
por el pecado. ¡Wow! 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 ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Sí, sí nos corresponde a nosotros. Esto no es a nosotros en el sentido que nosotros tengamos que hacerlo. Justamente, continuar a hacer esto significa que no reconocemos que nuestro sustituto, el Señor Jesucristo, hizo su sacrificio para que nosotros no hagamos todo esto, pero nos muestra cuál era la sombra que Dios les daba a ellos, cuál era el tipo de lo que vendría, que ya vino, para que ellos, cuando venga el Señor Jesucristo, creyeran que iba a llevar con Él todos los pecados y ya no habría más necesidad de estos sacrificios. En una manera de decirlo, bueno, es literal, los animales ofrecidos desaparecían totalmente. Sus cuerpos físicos quedaban consumidos sobre el altar. Cuando terminaba la ceremonia, no quedaba nada de ellos. Igual ocurrió con Cristo, que es nuestra Pascua y que ya fue sacrificado por nosotros. 27, leemos un poquito más. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. ¿Le suena a Jesucristo que lo sacaron de la ciudad? Bueno, le suena bien entonces. Eso fue lo que ocurrió, lo sacaban. 28. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué había que hacer esto? Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Fíjate vos, uno lee estos registros, no puede menos que maravillarse con el bendito, el maravilloso, el bondadoso y misericordioso que uno tiene. Porque él, fíjate todo lo que les dice, es el hombre el que había pecado y es Dios, el ofendido, que busca el modo de reconciliarse con él, que el hombre se reconcilie con él. Qué maravilloso Dios que tenemos nosotros. 31. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado. En el 33 dice, hará la expiación por el santuario del tabernáculo, también por el altar, por los sacerdotes, por todo el pueblo, la congregación. El 34, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como era su costumbre, como Jehová le mandó. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo detalle! Es emocionante ver esto de nuestro Padre Celestial. Esto, Dios pensó cada cosa, cada detalle, para que confrontados con el sacrificio sustitutivo y final de Cristo, entendamos completamente su corazón reconciliador para con todos nosotros. Cuando sea que nosotros veamos lo que hizo el Señor Jesucristo, entenderemos que aquí hay un simbolismo de lo que repetían anualmente que Jesucristo hizo una vez y para siempre. Acabamos de leer que este estatuto era perpetuo. Bien, sin embargo, esa perpetuidad no tuvo un final. Cristo, que fue el fin de la ley, se terminó. Así que ese estatuto era perpetuo hasta Cristo, que es el fin de la ley. Cuando no reconocemos eso, entonces, si alguien no reconoce eso, significa que no reconoce que Jesucristo fue el fin de la ley y que Él fue el sacrificio, el sustituto completo, y no hace falta pagar de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Por eso encajan como dos engranajes que encajen perfectos, como anillo al dedo. Por eso son tan importantes estos registros del Antiguo Pacto, que nos ayudan a entender acabadamente el sacrificio de la vida de Cristo en nuestro favor. Estamos en Levítico, ¿no? Vamos al 23, por favor.
el versículo 27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendré santa convocación. Miren, tenía que ser un día reservado aparte. Es una santa convocación. Es decir, quiero que ustedes no hagan ninguna cosa, que se concentren en lo que yo estoy constantemente a través del sumo sacerdote haciendo por ustedes. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Dios que tenemos. Mirá, y les hizo sacar un día aparte para que ellos reconocieran de que Dios los reconciliaba y buscaba constante reconciliación con ellos. Al Nuevo Testamento, por favor, Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Ya está, ya estamos en el tema del Antiguo Testamento y qué es lo que representaba para ellos, que ellos ya sabían la ley. Nosotros, quizás algunos de nosotros nos estamos enterando de estas cosas para ver cómo encaja, ¿no? Los sacrificios del Antiguo Testamento con este único y definitivo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En ese día que estábamos viendo, el sumo sacerdote sacrificaba un becerro y un carnero y llevaba la sangre dentro del lugar santísimo para hacer el ajuste o la expiación por los pecados de Israel. Los animales eran ofrecidos en sustitución de las personas y entregados a la muerte para una reconciliación temporal de los hombres con Dios. Eran, si me permiten que lo diga así, para salir del paso mientras llegara el Mesías, el sacrificio final. En Hebreos 9, en el versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿De qué tabernáculo más amplio y más perfecto? Del que ellos conocían, del que tenían. Este es más amplio y más perfecto. No hecho de manos, como el de ellos, es decir, no de esta creación, es decir, hecho por arriba, de arriba, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Entendés? Acabamos de leer en Levítico esto que acabamos de leer, que estamos leyendo en Hebreos 9, dice, ya lo habíamos visto nosotros en el Antiguo Testamento. Entró una vez para siempre, termina diciendo el versículo 12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido redención sin caducidad, eterna, por siempre, no se termina más la redención que nos dio nuestro Redentor. Dios mío, qué cosa más maravillosa. Hebreos 2, por favor. Los sacrificios de Israel eran un paliativo, si me permiten que lo diga, hasta que llegara el sacrificio final que aquellos antiguos tipificaban o eran la sombra. Esto hacían hasta que llegara el Mesías. El sacrificio sustitutivo de Jesucristo fue una vez y para siempre. Él es llamado el Cordero, ¿verdad? El Cordero Pascual. Dice que Cristo, nuestra Pascua, el Cordero Pascual, fue sacrificado por nosotros. Pero no era un cordero en el sentido literal, era más bien nuestro reemplazo, un sustituto, un hombre en todo igual al hombre que había pecado y a nosotros, sus hermanos, que también habíamos pecado. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No era un cordero literal nuestro querido Señor Jesucristo. Hebreos 2. Versículo 17 dice, por lo cual debía ser en algún porcentaje semejante a sus hermanos. No me dejen mentir, la Biblia dice en todo dice semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él fue también nuestro sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¡Qué hermoso! Él, a la vez de ser sumo sacerdote, era la ofrenda sustitutiva. Él era el cordero y a la vez era el sumo sacerdote. Qué amorosamente conveniente esto de parte de nuestro querido Dios, que nuestro sumo sacerdote sea también nuestro cordero pascual. Por eso pudo expiar completamente de un plumazo, de una vez y para siempre, los pecados del pueblo.
Los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban una y otra vez por ellos mismos y por el pueblo. Ellos hacían la sustitución mediante el ofrecimiento de un animal y Dios lo aceptaba. Nuestro querido Dios. Eso hacían una y otra vez. Ese no fue el caso con nuestro Señor Jesucristo. Entró una vez y no necesitó entrar más. Hebreos 9 de nuevo. Hebreos 9, versículo 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Te das cuenta? Eso hizo nuestro sumo sacerdote, no a Aarón y sus descendientes. Estamos hablando de Jesucristo, nuestro Redentor. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, era la sangre de los animales. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de, permítame reemplazar ahí, sangre propia de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Atención que dijo quitar del medio, quitar del medio. Esto es, entre otras enormes, grandes diferencias, la ofrenda de sí mismo que hizo nuestro sumo sacerdote no cubrió por los pecados, los quitó del medio, no los cubrió, no les puso una tapa, los quitó del medio. ¿Entendés? Es la grandeza del trabajo de nuestro Señor en su ofrecimiento es monumental. Por eso no hay más enemistad entre Dios y los hombres y no hay más necesidad de sacrificios. Hebreos 10, versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste. Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, ¿para cuánto? Para siempre, ya está. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No los pueden quitar, los tapaban, los cubrían. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando, hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los otros. ¿Entendés? Dice, hizo perfecto a los santificados, para siempre a los santificados, a nosotros. Eso costamos, eso valemos, eso tenemos que entender que es el precio que fue pagado por nosotros para que tengamos acceso al corazón, al íntimo corazón de nuestro querido Dios, sin ir a través de nadie, sino a través del trabajo logrado por nuestro Señor Jesucristo. Qué Dios maravilloso que tenemos, qué Redentor que se le ocurrió a Él darnos, qué maravilloso, qué equipo tan singular y amoroso en nuestro bien. Dios mío, qué gran redención que nosotros hemos tenido. Romanos 3, por favor. Si se ponen a pensar, todo esto es algo que ningún animal hubiese podido lograr sin importar qué sumo sacerdote le hubiese ofrecido. Jesucristo acabó totalmente con el efecto del pecado en la humanidad. Todo hecho en términos de justicia y el amor de Dios.
No quedó nada sin hacerse. No es necesario hacer nada más. No hay ninguna deuda pendiente. Gracias a Dios por eso y a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3, versículo 24, empezamos, donde dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Ves? Gratuitamente. De tantas maneras nos dice Dios que no nos costó nada a nosotros. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracias, gracias, gracias y recontra gracias a nuestro querido Dios. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Ah, qué tremenda palabra de Dios! Dios tuvo paciencia y pasó por alto los pecados pasados. Lo hizo pues tenía en su mente, en la mira, el manifestar su justicia de manera completa y permanente. Por eso puso a Cristo Jesús como propiciación. De regreso al Antiguo Testamento, Éxodo 25, por favor. Hablamos de propiciación recién. Esta palabra se usa también en Hebreos. Recuerden que Jesucristo era la ofrenda y a la vez era el sumo sacerdote. Fue además el trono de misericordia o propiciatorio. Él cumplió la ley acabadamente. Dios hizo el pago con la vida del precioso Cordero y así logró reconciliación por siempre. Jesucristo vino a ser nuestro trono de misericordia y nuestro lugar de expiación y propiciación. Éxodo 25, versículo 21. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En el Antiguo Testamento, el trono de Dios era representado como estando por encima del propiciatorio. Desde aquí es donde Dios se declaraba y manifestaba al hombre. Solamente el sumo sacerdote tenía acceso a este sitio y podía acceder solamente una vez por año. Cuando ocurría esto era necesario que llevara consigo la sangre de los animales sacrificados. El único acceso a su presencia era a través de un sacrificio con sangre. Este ritual se realizaba el día de la expiación y anticipaba la venida de aquel único que cumpliría el necesario sacrificio, tras el cual no iba a haber más necesidad de seguir ofreciendo. Jesucristo cumplió aquella ley y ha venido a ser el trono de misericordia. Él ha hecho disponible la perfecta comunión con Dios. Por eso podemos entrar con confianza a la presencia misma de Dios, porque Él hizo un trabajo perfecto, completo de redención. Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues, ¿cómo? Temerosamente, temblorosamente, vacilantemente, no, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro acceso al trono de la gracia es con confianza, pues el peaje fue pagado con la sangre del precioso Cordero de Dios, que ha quitado de una vez y para siempre el pecado del mundo. Israel miraba hacia adelante, a la que por aquel entonces era futura llegada del Mesías. Sus pecados eran cubiertos hasta que se saldase el total de la deuda. Nosotros, damas y caballeros, miramos hacia atrás al momento que la deuda nos fue saldada. El pecado ya fue quitado de la ecuación. Ya no somos deudores.
El pecado de Adán no fue cubierto para nosotros, sino que fue limpiado, quitado, ¿entendés? No fue cubierto, fue limpiado, quitado. Esta verdad fundamental ya fue anunciada por Jehová en el Antiguo Testamento, Isaías 53. Isaías 53. En el versículo 1 comenzamos donde dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es monumental el amor de Dios y del Señor Jesucristo manifestado vívidamente en los logros de su ofrecimiento por nosotros. No solamente fue hecho pecado por nosotros, sino que la palabra también declara que Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Ciertamente, en el 4 dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido tiempo pasado, fue tiempo pasado por nuestras redenciones, molido tiempo pasado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue tiempo pasado sobre él. Por su llaga, tiempo pasado, fuimos nosotros curados. Mirá qué redentor. Mirá qué Dios que nos proveyó este redentor a todos nosotros. ¿Ves? Tus pecados no fueron cubiertos, fueron quitados de la ecuación. Lucas 22. Fue su castigo lo que proporcionó nuestra paz, y fue su llaga mediante la cual en tiempo pasado fuimos curados. Mateo, Marcos, Lucas 22. Dios mío, enterarse de estas cosas, leerlo de nuestra propia Biblia y darte cuenta qué clase de Dios tenemos y qué clase de Salvador, de Redentor nosotros tenemos. Y el precio que se pagó por nosotros tiene que hacernos, no sé, hervir el corazón para servirlo con ahínco, con vehemencia, con fidelidad, con regularidad y homogeneidad a lo largo del tiempo a nuestro querido Dios, servir a nuestro Señor Jesucristo que lo sirvió a Dios. Servir. ¿Cómo tiene que ardernos el corazón estas verdades de la palabra cuando descubrimos? Nosotros quizás no valemos para nosotros lo que estamos viendo en la palabra, que valemos para nuestro querido Dios, que hemos valido para un hombre como nosotros, el Señor Jesucristo. Lucas 22, versículo 44, te dice que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Agonía tiene que referirse a la intensa presión mental, pues al momento que estaba este registro, él aún no estaba al comienzo de sus torturas, estaban por hacerlo. Qué tremendo, qué tremendo. No había otra manera de solucionar el gravísimo problema del hombre y su enemistad contra Dios. Así que el Redentor se negó a sí mismo y ejerció el acto humano de amor y entrega más grande que persona alguna haya hecho jamás por otro. Se entregó por vos, se entregó por todos nosotros. Romanos capítulo 5, Romanos 5. Al comienzo nomás, en el versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Listo, ahí está. Un ofrecimiento que ningún otro hubiese podido hacer. Hebreos 5. ¿Cómo estamos hoy con Hebreos? Qué lindo libro el de Hebreos. Hebreos 5, versículo 7 dice:
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este versículo lo habíamos visto. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús aprendió a disciplinar su mente para hacer la voluntad de Dios en todas las situaciones y circunstancias, aún frente a su propia horrible muerte. 3 veces le pidió a Dios no pasar por eso. Era un ser humano como nosotros el Señor Jesucristo. Le pidió a Dios que si hubiera alguna manera diferente de solucionar el gravísimo problema del hombre para con él, que había recibido, porque le había transmitido a Adán. Pero muy evidentemente no la había. Y él aceptó ser el pago. El Señor Jesucristo no hizo el pago lo hizo Dios. El Señor Jesucristo fue el pago, fue el precio pagado por nosotros. Dios estuvo con él en Getsemaní, permaneció con él cuando estuvo colgado en el madero. Fueron uno en propósitos para lograr nuestra completa liberación. Dios, esto tiene, como digo, tiene que hacer arder nuestro corazón y nuestra sangre. Hebreos 12. Versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que son todos los que creyeron a Dios en grandes adversidades que están nombrados ahí en Hebreos 11, en el capítulo anterior. Así que también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Ves? Aún te asedia, pero fuiste librado de lo que te asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado fue quitado legalmente de nuestro camino. Nosotros tenemos que quitarlo de manera práctica, haciendo la voluntad de Dios. Recuerden, por favor, que los logros del Señor Jesucristo superan en calidad y duración a los efectos del pecado de Adán. Correr la carrera de la fe es la parte práctica del andar. El pecado original y sus consecuencias ya fueron aniquilados por el sacrificio de Jesucristo. Ahora nos toca no dejarnos detener por el pecado. Por eso nos despojamos de todo el peso y del pecado que nos asedia. En virtud de la entrega traicionera que hizo Adán de sus derechos dados por Dios, ahora es el diablo quien tiene poder y autoridad. Este ente de suma maldad es quien tiene el dominio sobre las cosas del mundo que se oponen a los deseos de nuestro querido Dios. Todas las cosas en el mundo están básicamente organizadas de tal manera que nos sea fácil inclinarnos a desobedecer a Dios. Por eso en ocasiones se hace muy cuesta arriba hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos para no permitirle al pecado que nos gane la partida? Lo que dice el versículo 2. Ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es lo que hacemos para correr y ganar la carrera de la fe que está puesta delante de nosotros. Ponemos y dejamos los ojos puestos en Jesús, imitándolo en su andar. Él quitó la vista de las circunstancias y la clavó en el objetivo. ¿Sabés quién fue el objetivo? Vos fuiste el objetivo. Todos nosotros fuimos el objetivo. Él clavó la vista en el objetivo. Lo menos que podés hacer es clavar vos la vista en tu objetivo también, según descubrís de la palabra de Dios. El oprobio existió, claro que sí, pero él decidió desmerecerlo. Menospreciarlo, eso hacemos nosotros para obtener nuestros triunfos sin desmayar. Cristo nos consideró a nosotros, ahora nosotros los consideramos a Él. Versículo 3, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso dice la palabra de Dios. Quiere decir que eso podemos hacer. Humanamente hablando, la única posibilidad por la que podamos considerarlo a Jesús es que era como nosotros. ¿Cómo podrías considerarlo de otro modo si no fuera como vos?
Si Él hubiese sido una deidad, ni vos ni yo podríamos considerar sus acciones creyentes para lograr el objetivo común de obedecerlo a Dios. Así como Él fijó su vista en Dios y la promesa de vida por siempre en la resurrección, nosotros ponemos nuestra vista en Él, el autor y consumador de la fe. Efesios 2. Dios mío, qué hermosa palabra de Dios. Es para nuestro mayor bien desenfocarnos, menospreciar lo que nos obstruye y justipreciar el efecto benéfico de la acción creyente de Cristo en nosotros. Cuando comparamos cualesquiera sean nuestras circunstancias con las suyas, entonces las nuestras se vuelven leves, desaparecen, tomando la correcta proporción que verdaderamente tienen a la luz de su entrega y de sus logros. Efesios 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, gentiles y pueblo de Israel, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Ya no hay enemistades entre el pueblo de Israel y los gentiles, y tampoco hay entre estos dos y Dios. Ya no hay enemistades. Romanos capítulo 5, hacia atrás, Romanos 5, en el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz, no tenemos contienda para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4. Él cargó, nuestro Señor Jesucristo cargó con la causa que obstruyó por miles de años la íntima y amorosa relación que Dios diseñó para tener con su creación. Cargó con nuestros miedos, preocupaciones, enfermedades, ansiedades, presiones y depresiones, y ahora podemos disfrutar paz. Efesios 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya no hay cautividades para llevar. Si uno se encuentra en cautividad, uno tiene que estar equivocado, porque dice que llevó cautiva la cautividad. Tenemos que creer que el Señor Jesucristo hizo eso. Y lo hizo en lugar tuyo. No están más sobre la superficie de la tierra, están solamente en nuestra mente. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 24. Primera de Pedro 2, 24 dice: quien llevó tiempo pasado, ¿cómo insisto en el tiempo pasado? Porque fue un sacrificio de una vez y para siempre. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, no vivamos a los pecados, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó, no dice lleva, no dice llevará, llevó tiempo pasado. Cuando uno carga con sus pecados, en lugar de despojarse de ellos confesándoselos a Dios, es como que estuviera diciéndole a Dios: gracias, no hace falta, yo me encargo. Uno estaría despreciando la acción amorosa y obediente de Jesús en favor nuestro. Esta acción que fue hecha hace unos 2000 años atrás, Listo, no hay que hacerla de nuevo. Dejemos los pecados ahí colgados en el madero. No los traigamos al presente. No repudiemos la gracia de Dios en nuestras vidas y no recordemos a nuestros hermanos sus pecados. Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 28. ¿Vieron que tenían que estudiar el orden de los libros de la Biblia? Como paseamos de un lado al otro, Deuteronomio 28. De entre todos los seres que ha habido en la humanidad, si hubiera que señalar uno bendito sobre todos, ese sería sin lugar a dudas
nuestro amado Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí dice claramente en Gálatas 3:13 que fue hecho en lugar nuestro, sustitutivamente hablando, maldición. La maldición de la ley es la enfermedad y la enfermedad terminal, es decir, la muerte. Él fue hecho eso por nosotros, en lugar nuestro. Deuteronomio 28. Versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, fíjate, acontecerá si no oyeres, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y da un listado, y en el 61 dice, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. La primera gran aclaración que hay que hacer acá es el idioma, la forma oriental de hablar que le atribuye a Dios cosas que en realidad están totalmente lejanas a su naturaleza de amor. Todos los males provienen del archienemigo de Dios, el diablo. Nada malo proviene de Dios, nuestro querido Padre Celestial. En cualquier caso, no obedecer la voz de Dios, de Jehová, o Dios, por supuesto que sí, los ponía fuera del paraguas de protección de Dios. Por eso, de alejarse ellos, el amoroso Creador les dice qué es lo que les podría pasar. Pues bien, Jesucristo nos redimió de esta maldición cargándola en su cruz. Esa cruz era todo lo que nos era contrario, sin excepción, pecados, enfermedad, culpa, miedo, debilidad, inquietud. Si uno tuviera que cargar con parte de aquella cruz que Él cargó, entonces para uno Jesucristo no sería el completo Salvador. Cuando vos querés cargar lo que fue cargado ya en nuestro Señor. Es decir, el ofrecimiento sustitutivo que hizo Él por usted es menospreciado a su miope parecer, y el efecto del pecado de Adán también en su miope parecer es magnificado. Uno decide. Isaías 53. Y lo mejor es decidir la palabra de Dios en nuestras vidas. Isaías 53. Versículo 6. Todos nosotros, te incluye a vos, ¿ves? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se acuerdan que el sacerdote cargaba simbólicamente sobre uno de los animales y lo dejaba perder en el desierto? Muy bien, Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Mucha atención a este detalle. No fueron los soldados romanos ni los malvados líderes religiosos enfureciendo a la turba enardecida, sino Dios quien cargó sobre él nuestros pecados, logrando nuestra redención y sanidad para nuestras vidas. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Este es nuestro Redentor. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Pues porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No por la rebelión de él, sino la de mi pueblo, dice Dios. En el versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso está ocurriendo hoy con nuestro Redentor, porque ocurrió lo que decían los versículos de arriba antes. Verá el fruto, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Aplauso a nuestro Dios. Aplauso a nuestro querido Señor Jesucristo. Qué ser humano magnífico nuestro querido Señor Jesucristo, y qué Dios Él y nosotros tenemos. Qué Padre amoroso Él y nosotros compartimos, que busque con tanto detalle enterarnos de lo que hizo para que nosotros podamos tener acceso franco, abierto, directo a Él.
Estos versículos que acabamos de leer expresan en tiempo futuro lo que para nosotros es tiempo pasado. Esto que al momento de serle revelado a Isaías iba a ocurrir, ya ocurrió. Fue quebrantado y sujetado a padecimiento. Puso su vida en expiación por el pecado, siendo prosperado. Está viendo linaje, está viviendo por largos días y la voluntad de Jehová está siendo prosperada en su mano. Hoy disfruta del fruto de la aflicción de su alma, pues llevó las iniquidades de todos nosotros. Damas y caballeros, qué redentor nos ha sido provisto de la amorosa mano de nuestro misericordioso Dios y Padre Celestial.